Buenas noches. Hoy les presento a la profesora Diana, como les dije anoche. Entonces estamos acá listos para su primera clase. Entonces vamos a ver. Espero que muy bien. Diana es licenciada en biología y va a estar con ustedes este tiempo dirigiéndolos en biología. Entonces Diana, quedas con los muchachos. Bueno, muy buenas noches. Como el profe ya dijo, igualmente después de matemáticas vamos a ver entonces la clase de biología y química, comenzando lo que forma las ciencias en este momento. Bien, quería que diferenciaran entonces en este momento que la matemática que ustedes vieron es algo de procedimiento, en cambio la biología es más de observación y manejo de conceptos. Lo que están viendo en este momento va a ser el resumen de lo que han visto y lo que escucharon las 3 clases anteriores con el profe Henry. Comencemos diciendo qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia el tratado de la vida. La unidad estructural de ese tratado es la célula. La célula entonces, como aparece aquí su estructura, posee una membrana celular, un citoplasma y un núcleo básicamente diferenciables y establecidos. La membrana celular tiene las características de ser semipermeable y selectiva. Se han hecho grandes estudios de la membrana celular, llegando a llamarla como el mosaico fluido. ¿Qué es el mosaico fluido? Químicamente se expresa como una bicapa lipídica, o sea, 2 capas de lípido, grasa, que tienen insertas moléculas de proteína, que son las que permiten la entrada y salida tanto de alimentos, agua, sustancias a la célula, como igualmente excretar aquellas cosas que ya la célula propiamente no necesita. ¿Cómo lo hace? Por medio de los mecanismos que ustedes estudiaron de difusión, ósmosis y transporte activo y pasivo. Si repasan las clases anteriores, ahí dieron a conocer bastante lo que es el tema de difusión, ósmosis y transporte activo. Igualmente los vamos a profundizar más adelante cuando estemos hablando entonces tanto de excreción, que es la forma como las células devuelven al medio ambiente aquello que no metabolizaron, es decir, que no lograron hacer parte suyo, y a su vez también cuando estemos hablando de circulación, de digestión, en fin. Bueno, también, ¿qué ven en este momento en la pantalla? Están viendo las funciones de cada uno de los organelos celulares que la conforman. Empezamos aquí entonces con el intercambio de sustancias, ¿sí? Por medio del sistema de membranas, volviendo nuevamente a lo del mosaico fluido. Lo que hace la digestión de la misma célula en sí son los cloroplastos, estos organelos, más adelante lo profundizaremos. Las mitocondrias tienen como función la respiración, los ribosomas, la síntesis de proteínas. Un aparatico especializado es el aparato de Golgi. Bien, aquí en lo de secreción, y hace parte de él el retículo endoplasmático. Me explico, el aparato de Golgi es un organelo celular independiente, pero de la mano de él trabaja también el retículo endoplasmático, permitiendo que se expulse al exterior aquellas cosas que no se metabolizaron. Los lisosomas propiamente son los que toman aquellas sustancias que vienen del exterior, que han entrado por medio del mosaico fluido, las catabolizan o metabolizan, y ese es el proceso de digestión propiamente para la célula. Okay. Dentro de la excreción, es decir, al exterior, aquello que ya no le sirve a la célula, están las vacuolas. No se entendía. Bueno, si ustedes ven a la parte derecha, las vacuolas. Si ustedes ven a la parte derecha del mismo esquema, hablamos entonces de algo muy importante para la célula, y es cómo mantenerse, es decir, que la vida continúe. ¿Cómo produce? Por división de las mismas células en 2 grandes procesos que se llaman mitosis y meiosis. La mitosis
es la reproducción de las células para conservar, y la meiosis es la reproducción básicamente del núcleo para llevar de generación en generación la información genética, y de esta forma que los nuevos seres tengan información de sus antepasados que les van a servir como evolución. Entonces, ¿cómo sucedería esto en un ser pluricelular? En un ser como nosotros, los humanos, que tenemos millones de células, si nos rasguñamos, las células del sitio donde fue nuestro rasguño, por ejemplo, una mano, ahí empiezan entonces estas células a reproducirse por mitosis, debajo de la costra que nos ha quedado entre sangre y la piel antigua. Ahí empiezan a regenerarse en las células, dividiéndose por mitosis hasta llegar a formar nueva piel. Cuando esto sucede, la costra nosotros hemos visto naturalmente, si no la molestamos con las uñas, que ella se cae y ya está la piel debajo regenerada como si no hubiera pasado nada. En algunos casos quedan cicatrices, pero es cuando ya se ha ahondado demasiado. Y la mitosis que se hace es una mitosis imperfecta, es decir, que no llena espacios y por ende quedan entonces las cicatrices. Dentro de las células, el otro proceso de meiosis, como lo vemos acá, atraviesan por unas etapas que las vamos a profundizar, qué sucede exactamente en cada una y cómo, qué sucede en cada una para formar un nuevo organelo, para formar entonces un nuevo ser. Me explico. Cuando hablo de un nuevo ser es que, por ejemplo, en los seres humanos se forma un óvulo en las mujeres, un espermatozoide en los varones, y eso sucede básicamente por la interfase, profase, metafase, anafase y telofase, que es en ese orden consecutivo que se da la división celular. La biología ha explicado que la mitosis se da entonces para células somáticas, ¿sí? Las que tienen la característica de reproducirse y formar tejidos, y la meiosis en la reproducción va a formar propiamente lo que son los gametos, es decir, células sexuales simplemente y especificadas para la reproducción. Ok, continuamos aquí al segundo mapa conceptual, ya, en donde entonces la reunión de células forma tejidos, la reunión de tejidos forma órganos y la reunión de órganos forma sistemas. Al reunirse en todos esos sistemas, entonces tenemos un organismo pluricelular, un ser vivo pluricelular. Y vamos a dar un ejemplo de esto. Entonces, los organismos unicelulares, como su nombre lo dice, una sola célula, están conformados por todos los organelos, pero son independientes, pueden vivir, realizar todas sus funciones de nutrición, respiración, reproducción, en fin, y no necesitan de nadie más, sino simplemente los organelos. Cuando dos células se juntan, la una empieza a darle a la otra soporte, la una empieza a darle a la otra de pronto oxígeno en determinado momento. Lo que capta una como nutrición lo reparte para ambas células y ahí ya empiezan a formarse los organismos multicelulares. Esto lo vemos entonces, por ejemplo, en los virus son independientes, aunque en su característica, como lo vieron de taxonomía, es la diferencia entre la pared y membrana celular, es decir, lo que los rodea. Pero aún así, hay virus que se asocian, ¿ya? Para ayudarse a vivir en otro ser vivo y que no sean tan fácilmente expulsados, lograr su objetivo de sobrevivir. Las bacterias, por ejemplo, también entre ellas se reúnen para darse en fortaleza entre ellas y que para, ejemplo, en nuestro organismo, cuando estamos infectados, ellas se unen como formando un equipo de fútbol, ¿ya? Y pelean contra nuestros glóbulos blancos que son las defensas. En esa guerra, entonces ellos arman un equipo y tienen químicamente un código para comunicarse una célula a la otra y decirle cómo tiene que actuar, ¿ya? Para no dejarse meter el gol, es decir, de dejarse eliminar, más o menos así. Bien, ya se han unido dos células, pero la naturaleza vio en su evolución que era mejor que entre más células hubieran,
funcionaban mejor y había hasta ahorro de energía. Entonces, para ello se fusionaron en los tejidos, que es propiamente lo que estamos viendo aquí ya en el mapa conceptual. Sistemas celulares que constituyen tejidos, es decir, gran cantidad de células que se unen para formar tejidos. Esos tejidos ya están especializados en vegetales y animales. Entonces, recordemos, habíamos hablado de virus y bacterias como organismos unicelulares. Dentro de la asociación celular ya están los hongos, las algas, los líquenes, en fin, y esos ya vienen a formar parte entonces de los vegetales. Aunque la ciencia en este momento está tratando de armar un reino aparte, sin embargo hay ciertas características que todavía los hacen dependientes de los vegetales, porque una característica que tienen los vegetales bien importante es que ellos son los únicos que fabrican su propio alimento, cosa que no sucede en los animales. Los animales tienen que transformar sustancias para convertirlas en alimento. Entonces, volviendo a lo de la unión de células y formando aquí los tejidos animales, encontramos el tejido epitelial, es decir, para los humanos la piel, que tiene como función la protección. Protección porque aísla del medio ambiente y le da la capacidad a ese ser vivo de ser un poco más resistente. Ahondando, encontramos los tejidos conectivos que dan unión y relleno, como en nuestro cuerpo, los tendones y ligamentos. Cuando estemos hablando entonces del sistema locomotor, ahondaremos un poco en esto y explicaremos qué forma tienen las células, cómo se unen, por qué en nuestros huesos directamente si les pegan a ellos nos duele es la piel, no directamente que le peguen al hueso, es como si esas células estuvieran muertas, aunque no propiamente están muertas, más adelante lo veremos. El sistema óseo de soporte hace parte del sistema locomotor, es decir, van de la mano con ese tejido conectivo y es lo que permiten entonces a los seres más evolucionados que puedan correr, trasladarse de un lugar a otro, ser independientes, llegar a reemplazar en determinado momento una parte de su cuerpo o adaptarse a vivir sin ella. Me explico, un animal, en fin, un ser humano que ha sido mutilado puede adaptarse a sobrevivir con sus brazos y una sola pierna, por ejemplo, o sin un brazo y llega a sus pies, por ejemplo, a realizar funciones que en determinado momento realizaba ese brazo que perdió. Bien, el tejido sanguíneo, entonces, son aquellas células que forman la sangre y vienen a dar la circulación en su conjunto. De ellas también, entonces, del tejido sanguíneo hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Cada una tiene su función, cada una tiene su forma fisiológica, estructurada y anatómica. En el tejido muscular, igualmente, la unión de células va a formar fibras y estas fibras de la mano del tejido conectivo también va a permitir el movimiento. Entonces, la función principal del tejido muscular es el movimiento. Otras células que encontramos son las nerviosas y las células nerviosas son las que permiten dar una información entre lo que está sucediendo dentro del organismo y lo que hay fuera. Hay una coordinación en ese momento y esa coordinación entonces es lo que comenta a todo el organismo cuando hay algo que está funcionando mal o hay un intruso, ejemplo, un virus o una bacteria. Entonces el sistema nervioso por medio de las neuronas se juntan y van dando esa información a todas en un sentido de alerta, alarma, y es ahí de pronto cuando se presenta, por ejemplo, una fiebre. Igualmente, si está haciendo frío en el medio ambiente que nos rodea, las células nerviosas que están junto a las células epiteliales, las primeras que vimos, van a dar la sensación de frío o de calor. Entonces le dicen al cuerpo auxilio, busque, si es de frío, busque cómo abrigarse y si es de calor, pues libérese de lo que tiene encima para que la temperatura interna se nivele con la externa. Bien, como comentaba entonces aquí en el mismo mapa conceptual donde estoy parada, dice que forman los órganos. Los órganos pueden ser análogos
homólogos o homotipos. ¿Qué significa análogos? Que pueden cumplir funciones similares, pero cada uno es independiente. Homólogos, que definitivamente cumplen la misma función, pero se necesitan varios para hacerlo. Entonces, un ejemplo de análogo sería como en el aparato digestivo, el páncreas y el hígado. Cumplen para la función de digestión, más son independientes. Homólogos, los riñones. Son iguales, pero hay un riñón izquierdo y hay un riñón derecho. Homotipos, que son iguales para producir, pero no para funcionar en el mismo, dentro del mismo, ¿cómo se le diría ahí? Sistema. Me explico. Nuestro cerebro, no, perdón, nuestro cerebro es un órgano homotipo porque está regulando todas las funciones de absolutamente todos los demás órganos, pero él es algo independiente. De todos modos, si llegan a haber problemas en el páncreas, el cerebro va a tener que buscar una defensa para decirle a todo el organismo: hay algo que está sucediendo mal y debemos reemplazarlo por otra cosa, o demostrarle simplemente al cuerpo que debe cambiar algún hábito. Entonces, en la hipoglicemia, por ejemplo, sentimos entonces los mareos, y cuando el cuerpo responde a ese mareo, uno dice: auxilio, me estoy enfermando, ¿qué será lo que me pasa? Es ahí cuando vamos al médico, en un examen de sangre nos dicen: ojo con su azúcar, y nosotros debemos entonces, por medio de los otros órganos, como por ejemplo el páncreas, decir: bueno, entonces voy a consumir menos carbohidratos, que no me produzcan azúcares y que se me quiten estos mareos que me dan, que hay veces siento que me voy a ir al piso, que estoy durmiendo mucho, que como y hay veces lo que como pareciese que me siguiera derecho. En fin, todas esas respuestas son gracias a estos órganos homotipos que, ayudados con los homólogos y análogos, van a dar estos órganos indispensables para que sean sistemas. Listo. Entonces, dentro de los sistemas, acá en este pedazo, encontramos el sistema protector, un sistema digestivo. Cuando hablamos de sistema protector, entonces estamos hablando de la barrera que aísla, es decir, nuestra piel, y dentro de nuestra piel hay ciertas características que permiten que, por ejemplo, no se evapore el agua que está en nuestro cuerpo, y que si hay un exceso de calor en nuestro cuerpo, se produzca el sudor. Eso es una forma de protección. ¿Cómo? De mantener en nuestro cuerpo una temperatura adecuada e ideal, que si en tal caso se ve afectada, ya lo denominamos una enfermedad. Órganos del sistema digestivo, los veremos y profundizaremos más adelante. Los órganos y tejidos, que forman el sistema circulatorio, órganos como tal el corazón, y tejidos que son las venas, las arterias, cómo diferenciarlas, en fin, y que cada una también obviamente cumple su función. Respiratorio, la respiración, excretor, cuando nosotros devolvemos al medio ambiente aquello que hemos metabolizado, transformado y que ya no nos sirve, por medio de la orina, y las heces fecales. Endocrino, entonces dentro de nuestro cuerpo también hay unas glándulas, no son propiamente órganos, lo veremos más adelante por qué, pero de todos modos estas glándulas producen químicamente unas sustancias que van a regular lo que pasa interna y externamente para que nuestro metabolismo esté correcto. El locomotor, como lo había explicado ya más exhaustivamente antes, es el que permite el desplazamiento, y neurológico es medir sensaciones, una interacción con el medio ambiente y a la vez autorregularse internamente. Ok. Toda esta reunión de tejidos, órganos y sistemas va a formar un organismo vivo. En nuestro caso, por ejemplo, todo lo que acabamos de ver pertenece a nuestro cuerpo. Hacia atrás, un pajarito por lo menos también debe tener
todos estos tejidos, un ratón, que son feos, pero igual son también animales que poseen todos estos tipos de tejidos, de órganos y sistemas que le permiten actuar en el medio ambiente y ser únicos, exclusivos. Bien, vamos entonces al otro mapa conceptual, que es el de la clasificación taxonómica. En la clasificación taxonómica ya tenemos entonces cómo la biología, en medio de tantos millones de seres vivos que hay y en la evolución que se ha dado a través del tiempo, como lo vieron. Inicialmente se decían que habían solamente 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, es decir, los que tenían vida para fabricar su propio alimento, los que tenían vida para vivir a expensas de otros, y aquellos que no tenían vida, pero que de todos modos eran indispensables para los 2 anteriores. Con la ayuda de la ciencia, ya hoy tenemos descubiertos 5 reinos: el reino de los virus, el reino Monera, al cual pertenecen las bacterias y cianobacterias. La diferencia entre estos 2 conceptos es que las bacterias son aquellos organismos unicelulares que tienen características propias o parecidas a las de los animales. ¿En qué? En que su pared celular, o lo que los recubre, ese mosaico fluido, forma pared, no membrana. Recordemos que lo que diferencia una célula animal de una célula vegetal es que en los animales es membrana y en los vegetales es pared más gruesa, ¿ya? Y que permite en cierto modo la independencia de que esa célula al momento de cumplir su ciclo vital puede morir y igualmente puede no ser regenerada por otra, es decir, que si muere no vuelvan a hacer otra que la va a suplir, sino que definitivamente eso va quedando ahí como algo sólido. Lo que sucede, por ejemplo, en la corteza de los árboles es dura. ¿Por qué? Porque las células que se han muerto han quedado duras, no osificadas, porque sería compararlo con los animales, pero sí le van a dar la estructura a esa mata que posteriormente se va a convertir en un árbol. En las cianobacterias, entonces, poseen pared celular, tienen la capacidad de cumplir con todas sus funciones, es decir, de respiración, excreción, y a su vez pueden formar su propio alimento, es decir, la fotosíntesis, pueden realizar fotosíntesis, si ya han escuchado ese concepto. El tercer grupo es el grupo protista, protozoos, donde se encuentran realmente los protozoos, que se dividen en 5 grupos. No vamos a ahondar en ellos porque es demasiado extenso. Sin embargo, dentro de los protozoos, por ejemplo, está en el grupo de las amebas, ¿sí? Que nosotros conocemos son parásitos del ser humano que viven en el estómago e intestino y que nos roban obviamente nuestro alimento. Es su forma de vida. Son organismos independientes, se reproducen en grandes cantidades, tienen un lapso de vida entre unos 80 y 90 días, pero igualmente, como se reproducen tantos, no es fácil eliminarlos. Las algas entonces pertenecen al reino protista, pero por realizar su fotosíntesis, es decir, crear su propio alimento, han sido llamadas un grupo aparte dentro de los protozoos, y se conocen más o menos unas 12.000 especies de algas. Posterior a esto, o en la evolución, sigue el reino fungi, los hongos propiamente dichos. Hay hongos unicelulares y pluricelulares. Entonces, hongos que pueden vivir como una sola célula o unidos formando muchas. Dentro de estos hongos también los hay benéficos para el hombre, como algunos que son dañinos, es decir, pueden causar ciertas enfermedades e incluso hasta intoxicaciones que pueden llevar a la muerte. Un hongo benigno, por ejemplo, es el que nosotros consumimos, como los champiñones. Un hongo maligno que puede causarnos la muerte por intoxicación es la manita. Son parecidos a los champiñones,
de color verdecito y que por encima traen unas pinticas como rojitas. Bien. ¿Los estafilococos son hongos? Los estafilococos son hongos unicelulares que tienen como característica vivir a expensas de otros. Sí, ya lo veremos más adelante en nutrición, cómo se le llama esto. La intención de ellos no es hacer daño propiamente, pero es que en grandes cantidades de estas células, para cualquier ser vivo, empiezan ya a comportarse como un problema. Porque si el ser bien tiene para suplir sus propias necesidades, le queda un poco más difícil tener o suplir las necesidades de otros seres vivos. Sin embargo, la naturaleza en su sabiduría ha sabido formar un equilibrio natural para que los mismos hongos obviamente no se erradiquen del todo del planeta. Aquellos que son saprófitos, es decir, que viven a expensas de otros, porque de todos modos sí son necesarios para que los organismos en los que viven tengan un control biológico, no se reproduzcan en forma desmedida, y eso lo veremos más adelante en una clase de ecología. Bueno, la transición entre lo que estamos viendo, que es fisiología, y ecología, o sea, por qué se comportan los seres vivos de alguna forma y qué relación tiene eso en el medio ambiente. Ellos no es que sean malos por naturaleza, sino que están cumpliendo una función. Para lo que a nosotros nos ha enseñado, podríamos decir que están haciendo algo negativo, pero no, tienen su función positiva. Otra cosa es que a nosotros nos parezca que son dañinos o tengamos ese concepto. ¿Listo? Dentro del reino animal, entonces, ya se encuentran dos grandes grupos, que son los invertebrados y los vertebrados. Dentro de los invertebrados encontramos 8 grandes grupos. Comenzamos por los poríferos, continúa con los coelenterados, posteriormente platelmintos, nemátodos, moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos. Bien. Dentro de los vertebrados hay 5 grupos que son los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Me comí los peces. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos serían los 5 grupos de vertebrados. Si nos fijamos y lo que escuchamos en las clases anteriores, todo ha sido por evolución. Los peces y los poríferos son organismos que viven inmersos en el agua. Y si recordamos nosotros los conceptos que tenemos, incluso hasta de sociales, nos han hablado que toda la vida nació dentro del agua, que hubo organismos que pudieron superar el vivir dentro del agua, se adaptaron a vivir en tierra firme y así se fueron formando otros seres vivos hasta todos los millones de seres vivos que conocemos hoy en el planeta Tierra. Dentro de los artrópodos encontramos 3 grandes grupos, que son los insectos, arácnidos y crustáceos. ¿Ok? Ahí ustedes ven más o menos un dibujito de cada uno de los animales. Entonces, de los nemátodos, por ejemplo, están las hidras. De los moluscos son los mismos caracoles. De los anélidos puede ser una lombriz, una sanguijuela, en fin. Esos son ejemplos de anélidos. Dentro de los artrópodos es todo el grupo de insectos que conocemos. Y dentro de los insectos están las moscas, los zancudos. Primos a ellos son los arácnidos. También son artrópodos, pero por sus características anatómicas, son diferentes en estructura y es lo que conocemos como las arañas. Dentro de ese mismo grupo de los artrópodos están los crustáceos. Y los crustáceos, un ejemplo de ellos son los que nosotros hemos consumido, por ejemplo, en una cazuela de mariscos.
Cangrejos. Ok. Ok. El escargot son los mismos moluscos. La langosta es Que los... No, no, la langosta no es un arácnido, es un equinodermo. Como la estrella de mar. La estrella de mar es un equinodermo. Bien, y dentro del reino vegetal, aquí abajo lo tenemos, está dividido en dos grandes grupos, las briófitas y las traqueófitas. Las briófitas es el reino, perdón, es el reino, subreino, el género menos evolucionado que hay dentro de los animales, dentro de los vegetales, que son los musgos. Las traqueófitas se dividen en dos grandes grupos, las pteridófitas y las espermatofitas. Las pteridófitas son aquellas que no poseen flores y las espermatofitas sí son aquellas que poseen flores. Las espermatofitas a su vez se dividen en dos grandes grupos, que son las gimnospermas y las angiospermas. Dentro de las angiospermas encontramos las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Monocotiledóneas son aquellas que forman frutos con una sola semilla, y dicotiledóneas son aquellas que forman frutos con dos semillas o más. Entonces, un ejemplo de monocotiledóneas podría ser el verde que no se come en ensalada, el aguacate mono, si ustedes ven, trae una sola pepa. Y dicotiledóneas, por ejemplo, puede ser una alberja. Aunque se ve un solo fruto, si nosotros le quitamos la cascarita, la vaina que la envuelve, hay unidas dos mitades, ¿no? Como su nombre lo dice, dico, dos tiledóneas, dos cotiledones están unidos y forman un solo frutico. Como quien dice, dentro de la vaina de una alberja se encontrarían 5 o 7 frutos, producto de la polinización de aquellas flores. ¿Ok? Entonces, algo que vamos a dejar aquí para que ustedes de todos modos tengan como sacar en limpio estos mapas conceptuales, porque sí es importante que manejen las diferencias entre cada uno y a qué grupo pertenece. Dentro de la taxonomía es una rama de la biología que ayuda a clasificar todos los seres vivos que existen en nuestro planeta. Dentro de esos 5 grupos o reinos, también encontramos subreinos, encontramos clases, encontramos órdenes, o encontramos géneros, familias y especies. Entonces, reino sería el grupo más grande y la especie sería el grupo más pequeño, donde hay organismos que por sus características anatómicas y fisiológicas los hace únicos y diferenciables del resto de seres vivos. Aunque hayan organismos que se le parezcan en algunas cosas, eso se diría que sería la clase o el orden, al género al que pertenecen, y la especie ya definitivamente los hace únicos. Un ejemplo, un perrito. El perro podríamos decir entonces que pertenece al reino animal, ¿sí? Al orden de los vertebrados, clase, orden, a la familia de los mamíferos, al género
de los lobos, y como especie están ellos, los perros. Como quien dice, un perro es descendiente de un lobo es un mamífero está dentro del grupo de los vertebrados, y los vertebrados a su vez hacen parte del reino animal. Son conceptos bastante extensos. En determinado momento es tanta información que no la alcanzamos a asimilar, pero quedan estos resúmenes que son los mapas conceptuales que hemos visto y que ustedes pueden estar repasando. Vamos a acercarlo otra vez, la primera parte: los seres vivos, los virus, el reino Monera, el reino protista, sus clasificaciones, el reino de los hongos y el reino animal, que es bastante extenso por pertenecer a dos grandes grupos, los invertebrados y vertebrados. Dentro de los invertebrados encontramos los poríferos, celenterados, en fin, gran cantidad de seres vivos que tienen esa característica de no poseer una columna vertebral, ser invertebrados, pero de todos modos estar dentro del reino animal. A su vez, los vertebrados, entonces, son seres vivos del reino animal que se clasifican como vertebrados, tienen columna vertebral, y dentro de ellos encontramos peces que viven netamente en el agua, anfibios que pueden vivir en el agua o en tierra firme, reptiles que ya han superado el hecho de vivir en el agua y se han afianzado en tierra, las aves que incluso han conquistado el vivir en grandes alturas, han especializado parte de sus extremidades en convertirlos en alas, que al moverlos les permite aerodinámicamente funcionar como si fueran un avión y poder volar a altas y bajas alturas. Y por último, los más especializados, los mamíferos, de los cuales hay gran cantidad de animales. Ellos tienen la característica más específica de que sus padres, en sí su madre, alimenta a los primeros seres vivos que aparecen de ella, dándoles el alimento, dándoles defensas y creando un vínculo por medio de la lactancia materna, es decir, el alimentarlos de leche. Ok, y está el grupo de los vegetales. Entonces, es bien importante que ustedes manejen la clasificación taxonómica para que en el futuro, cuando se esté hablando ya realmente de la fisiología, porque este es el resumen prácticamente de anatomía. Anatomía es cómo están constituidos. Fisiología es cómo funcionan. Entonces nos vamos a detener, porque es en sí lo que más estudia la biología, es cómo funcionan interna y externamente. Entonces, para el primer capítulo que vamos a estudiar nosotros sobre fisiología, vamos a estar hablando de la nutrición, de la forma como el ser vivo toma su alimento del medio ambiente, cómo lo transforma o simplemente cómo hace para sobrevivir en el planeta Tierra, de dónde requiere la energía que tiene, por qué compiten los animales entonces por alimento y qué hace dentro de la evolución. Una característica que el mayor dotado sobreviva y el que menos esté capacitado entonces penosamente va a tender a desaparecer. Me devuelvo un momento
para que ustedes observen nuevamente los sistemas celulares y también tomen nota de ellos, de los tejidos vegetales, por cuáles están compuestos, los animales, por qué tipo de tejidos están compuestos. Unos segunditos quedan ahí grabados. Estas clases ustedes las pueden volver a reproducir. Entonces tendrán más adelante un poco más de tiempo para que lo saquen en limpio, los estudien, e igualmente a medida que vayamos desglosando todo lo que estudia la biología, los vayan entendiendo. Perfecto, vamos a ver el primero entonces. Ok, todo lo que tiene que ver entonces con la célula nuevamente. Este tema de la célula es bien importante, es la base. Es bien importante que ustedes manejen cuáles son los organelos que forman una célula y cuál es la función de cada uno, como lo vemos acá, donde estoy pasando o deslizando la manito para que tengan en cuenta esas funciones. Dentro de su estructura, es bien importante que ustedes sepan dominar cómo está compuesta la membrana celular y por qué. El citoplasma, qué es y qué contiene. Y el núcleo también, igualmente, cuál es su función y por qué es tan importante. Va de la mano entonces con la genética. Genética es otra rama de la biología que estudia la composición entonces química que hay en el núcleo para permitir que de generación en generación hayan características que permitan la supervivencia y el mejoramiento celular. Entonces, un detalle aquí bien importante que de pronto no lo había comentado y que sí es bien, que necesito que quede claro, es que la parte más externa es la membrana celular. Internamente se encuentra el sistema coloidal. Coloidal es un concepto químico, ¿no? Pero no podemos decir que propiamente sea agua, pero sí es parecido. Físicamente se vería como una gelatina, y inmerso en la gelatina estarían todos los organelos. Sin embargo, lo que separa el núcleo de la membrana celular es el citoplasma, y que en él están todos los organismos celulares. El núcleo generalmente está en la mitad de la célula, en una forma asimétrica. No estoy diciendo que sea una figura geométrica, porque tampoco lo es, pero sí es un organelo que he leído se encuentra prácticamente rodeado por los demás organelos que le van a dar a él cierta protección, le van a brindar sustancias químicas que le permitan constituirse, es decir, mantener la capa que rodea al material genético, que en el momento en que ya esa célula cumplió con su ciclo de vida, el núcleo entonces sepa que también llegó su hora de actuar para formar ya sea o una mitosis o una meiosis. ¿Ok? Bueno, este es el otro mapa conceptual bien importante. Bien. Ok. Entonces, comentaba que dentro de la fisiología hay
una de las funciones más importantes que es la asimilación de sustancias, denominado nutrición. Ok, entonces, los organismos vivos se han caracterizado por sobrevivir, pero para sobrevivir necesitan de ciertas sustancias químicas que les permitan dar sostenimiento, fuerza, vigor, en fin, cualidades para que un organismo no muera. Morirá cuando ya haya cumplido su ciclo de vida natural, es decir, un organismo nace, crece, se reproduce y muere. Mientras sucede este proceso, desde que nace hasta que muere, siempre va a tener que alimentarse para ganar energía. Entonces, desde el punto de vista de la química y la física, que también son áreas de las ciencias naturales, la nutrición va a ser la que le provea energía y nutrientes a todo ser vivo. ¿Cómo lo hace? Por la asimilación de sustancias que pueden ser de dos tipos. Autótrofa, ¿qué significa? Cuando el organismo produce su propio alimento por medio de un proceso llamado fotosíntesis. Más adelante veremos de qué se trata este proceso, quién lo realiza y cómo se realiza, bajo qué condiciones, características. Otro tipo de nutrición es la heterótrofa. Y pues en la heterótrofa, el ser vivo no fabrica su propio alimento, sino que tiene que tomarlo del medio ambiente por tres etapas que veremos más adelante para poder explicar aquí estos dos conceptos. Por la ingestión de nutrientes, que pueden ser por difusión, como lo vieron en los videos pasados, difusión, el paso de sustancias de mayor a menor concentración. Ósmosis, el paso de sustancias por medio de una membrana semipermeable de menor a mayor concentración. Más evolucionado estaría el concepto de fagocitosis, que se diría es el comer celular, que es cuando entra a la célula gran cantidad de sustancias químicas por medio de la bicapa lipídica, es decir, por el mosaico fluido, la encapsula una proteína y la ayuda a pasar adentro de la célula por el proceso llamado fagocitosis. Fago sería asimilarlo como el comer celular. Pinocitosis sería el beber celular. Ahí sí es más fácil que pase agua de afuera adentro de la célula por el proceso de difusión. Pero igual se le dice beber celular porque igualmente están incluidos esos lípidos de la bicapa lipídica del mosaico bicapa lipídica del mosaico fluido y las proteínas que están ahí inmersas. También puede suceder por algo que se ha denominado transporte activo o pasivo. Igual va relacionado con el mosaico fluido y la forma como entran y salen de la célula las sustancias químicas. Entonces, algo que aquí en el mapa conceptual no aparece, pero que sí es importante que tengan en cuenta, son las etapas de la nutrición. Para los organismos heterótrofos hay tres etapas principales. Ojo, solo heterótrofos. Los autótrofos producen su propio alimento, pero no necesitan de tomarlo de afuera del medio, lo producen ellos internamente. Los heterótrofos sí tienen que tomarlo de afuera del medio. ¿Cómo? Por estos procesos que hemos hablado aquí, difusión, ósmosis, bien. Entonces, ¿cómo sucede? En la mayoría de los seres vivos son tres las etapas de nutrición: ingestión, digestión y absorción.
¿Qué sucede en cada una? Entonces, la ingestión es la incorporación de los nutrientes. Aquí alcanzamos a ver la palabra ingestión. Ingestión de nutrientes. ¿Cómo sucede entonces? Otra vez por difusión, ósmosis, transporte activo, pasivo. Hoy día, los conceptos de fagocitosis y pinocitosis no se tratan mucho porque el transporte activo y pasivo han llegado a ser más específicos, y entonces el hablar de fagocitosis o pinocitosis ya queda en un segundo plano. Me explico, la fagocitosis por medio del transporte activo queda mejor explicada en términos químicos, físicos, metabólicos, es decir, para hablar en términos biológicos, pero para que ustedes lo entiendan más fácilmente, si nosotros consumimos un pan, es algo sólido, estamos fagocitando, es decir, comiendo. Estoy haciendo la similitud para que ustedes entiendan el concepto. No estoy diciendo que fagocitosis precisamente sea que cuando nosotros nos comemos algo sólido es fagocitosis, no. Ya estamos hablando de ingestión directamente. Y el beber celular, la pinocitosis, que también sucede por transporte activo. Pero van más incluidos los fenómenos de difusión. La digestión sería la segunda gran etapa de la nutrición. La digestión es la transformación de los nutrientes en sustancias sencillas. Entonces, entra a esa célula un carbohidrato. El carbohidrato es desdoblado dentro de la célula para convertirse entonces en energía y en otra célula más sencilla, que puede ser un azúcar. La absorción sería la tercera etapa de la nutrición. Es el paso de las sustancias digeridas hacia el citoplasma de las células. Perdón. Entonces, cuando a una célula entra este tipo de sustancias, son tomadas entonces por las vacuolas, como veíamos en los mapas, en el mapa conceptual 1, que la vacuola de la mano con los lisosomas van a permitir la digestión de estas sustancias, las van a transformar para que la célula las pueda utilizar más fácilmente. La célula, según el grado de evolución que tiene, utiliza químicamente esa sustancia y en lo que la ha transformado ya se convierte en una sustancia de desecho que viene a ser expulsada de la célula por medio de la excreción. ¿Qué requiere la nutrición heterótrofa, como aparece aquí? En la nutrición, entonces, hay 3 clases de nutrientes: los energéticos, que producen energía; los plásticos, que son los que van a reproducir tejidos; y los reguladores, que son aquellos que permiten que haya un equilibrio en todo lo que compone la célula. Los nutrientes energéticos se clasifican en azúcares y grasas. Los nutrientes plásticos son las proteínas, los que van a permitir entonces que la célula se mantenga. En el caso de las células de nosotros, son las que van a permitir
que se formen entonces nuevas células, músculos, incluso hasta parte de las células sanguíneas que nosotros poseemos. Y los nutrientes reguladores, vitaminas, ya cada cual cumple con una función para ayudar a las células en determinada manera. Ejemplo, la vitamina C, muy comúnmente conocida, que nos ayuda a que nuestras defensas, es decir, colabora con nuestros glóbulos blancos para que en el momento en que entre otro organismo extraño dentro del organismo, que esté otro organismo extraño dentro del organismo, pueda sacarlo para que no haya ningún daño en su metabolismo. Perfecto. ¿Qué requiere la nutrición? 4 grandes pasos: la digestión, es decir, el procesamiento que acabamos de ver por medio autótrofo o heterótrofo, va a pasar a la circulación a grandes rasgos, es decir, a que vaya a todo el organismo vivo, unicelular o pluricelular. Se va a completar en el ejercicio de la respiración. Ya, ahí entonces hay oxidación desde el punto de vista químico de esos nutrientes y se van a formar desechos que van a terminar en la excreción, es decir, afuera del organismo. Bien, el tema de la nutrición es demasiado amplio, tiene mucho concepto específico, porque cada ser vivo y dentro de la taxonomía lo realiza de una forma diferente. Sin embargo, para los vertebrados, se permite decir que o sea, para hablar de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, están constituidos por un aparato digestivo, que todos tienen una boca, faringe, estómago o buche en las aves. Estómago, por ejemplo, dividido en 4 partes, como sucede en las vaquitas. En otras aves, aparte del buche, está la molleja, es decir, en el buche se guarda una parte del alimento y a medida que este alimento ha sido hidratado pasa al buche a la molleja de las aves, donde es triturado, tratando de que algunos jugos permitan sacar de lo que ha ingestado, es decir, de lo que ha comido esta ave, tome químicamente lo que necesita y expulse aquello que no, definitivamente o no le es benigno para su cuerpo o no lo pudo degradar a una sustancia más simple. Están los intestinos, intestino grueso e intestino delgado. Primero estaría el intestino delgado, que es donde se produce la absorción de nutrientes, y en el intestino grueso hay una reabsorción de nutrientes, de agua básicamente, y es donde se forman las heces fecales. A medida que va pasando en todo ese tracto, se va compactando, formando la heces fecal. La heces fecal termina en un esfínter llamado recto. Hay un recto terminado en un esfínter que permite en determinado momento que salga la excreción, el estiércol, ya consolidado. Para los peces, anfibios, reptiles y aves se llamaría cloaca, y ya para los mamíferos se llamaría el ano. Entonces, después de haber pasado por toda y cada una de los órganos que constituyen el aparato digestivo, se ha cumplido su función, posteriormente lo que nos sirve ha sido excretado. Hay glándulas anexas que permiten la digestión, pero ya este tema entonces tenemos necesariamente que verlo en la siguiente clase para explicarles cómo sucede realmente la nutrición entonces en un ser humano. Les dejo como inquietud las glándulas anexas, ¿qué son y cuáles son?
qué sustancias o por medio de qué fenómenos físicos y químicos se transforman los alimentos en el estómago del hombre, qué órganos producen qué sustancias que ayudan a degradar exactamente qué compuestos químicos en el intestino delgado, cómo pasa eso a la sangre directamente, y en el intestino grueso esa reabsorción que hay de líquido en un 70% agua y en un 30% los nutrientes que no alcanzaron a ser reabsorbidos en el intestino delgado se hacen en el grueso. Ya ahí se forma ya la materia fecal, se va a acumular en el recto, y cuando en esa parte ya se ha llenado esa parte del intestino ya no tiene más capacidades, cuando se siente el ser vivo la necesidad de excretar, ese esfínter entonces, gracias también a la comunicación que hay con nuestro sistema nervioso, permite que se relajen esas células, se abre el esfínter y las heces fecales salen. Bien, sería bueno verlo en un video, o de todos modos ver más o menos cómo es que está configurado nuestro sistema digestivo, qué es lo que forma o rellena el 70% también de nuestro abdomen, y la función que tiene cada uno de sus órganos anexos. Bien, esta ha sido mi clase por hoy, un poquito pesada por tanta información que tiene. Es maravilloso esto de la biología, lo llena uno tanto porque explica tantas cosas que de pronto al alcance de nuestros ojos no son fáciles de comprender, pero cómo sí funcionan en la naturaleza. Y nuestro cuerpo simplemente cumple su función gracias a lo que nosotros le damos, y por ende también tenemos que cuidar. Entonces también veremos algunos consejos para mantener una buena digestión. Buenas noches.